Seguimos con más Telenoticias, el noticiero de la gente, nuevo bloque y ya estamos con nuestros invitados. Se trata de Agustín Rossi y Alejandra Rodena, precandidatos a senadores nacionales por el Frente de Todos. Agustín, en primer lugar te saludo a vos, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Alejandra, bienvenida también. Muchas gracias, nuevamente, aquí. Bien, bueno, Agustín, comenzamos hablando con vos de este acto, presentación de lista que encabeza a nivel local Hugo Burgués, finalizado recientemente en la Plaza del Estibador, la posibilidad de dialogar y presentar qué proyecto hay y qué se puede impulsar de cara al Senado Nacional. Bueno, primero muy contento del acto que estuvimos participando recién con Alejandra y felicitarlo a todo el equipo que acompaña a Hugo Burgués por el acto. Bueno, y muy comprometido también con la candidatura de Hugo. Saben todos aquí en Villa Constitución que hace muchísimos años que trabajamos en forma conjunta. Me acompañó en mi anterior gestión como ministro de Defensa. En esta oportunidad quiso quedarse más cerca de su Villa Constitución y por eso no me acompañó, pero le reconozco a Hugo que en cualquier momento y en cualquier circunstancia, esté quien esté gobernando la localidad de Villa Constitución, siempre intentó generar acciones y gestiones para beneficiar a los vecinos de Villa. De hecho, con las Fuerzas Armadas estuvimos el año pasado haciendo toda una tarea de saneamiento importante, en un basural importante, y eso fue una gestión que llevó adelante Hugo y la pudimos hacer. Apoyando la lista de él, comentando un poco las iniciativas y los proyectos que tenemos en el Senado de la Nación. Nosotros creemos que Santa Fe es una provincia muy diversa, con muchísima pluralidad, con muchísima multiplicidad de sectores, su campo, su industria, su ciencia, su tecnología, su educación, geografías distintas, no es lo mismo el sur que el norte de la provincia de Santa Fe, y eso requiere de dirigentes que conozcan la provincia, que la hayan recorrido en más de una oportunidad, como somos nosotros, de voces fuertes. Nosotros no vamos a ir al Senado de la Nación ni a calentar la silla, ni a irnos de viaje, sino a ir a sentarnos a analizar y ser receptores de todas las problemáticas de todos los sectores que tenga la provincia de Santa Fe, metabolizarlas y tratar de encontrarle una solución en el marco del gobierno nacional. Estamos trabajando también en una serie de iniciativas que vamos a presentar. Alejandra tuvo un proyecto cuando fue diputada, que es la creación de una Universidad Nacional en Venado Tuerto. Sí. Ahora estamos trabajando en crear 2 universidades nacionales más para la provincia de Santa Fe, una en Reconquista y una en Venado. Repartidas, digamos, en el territorio geográfico. La experiencia de las universidades que se crearon en el conurbano demostraron que la cercanía es una condición muy importante para la accesibilidad de los estudios superiores y en las 5 principales, de esa manera tendríamos en las 5 principales ciudades de nuestra provincia, universidades nacionales. Estamos trabajando en una ley de mercados centrales. Hay un único mercado central en la Argentina, que es el Mercado Central de Buenos Aires, que estamos dando forma, pero en realidad tiene que ser una articulación gobierno nacional, gobierno provincial y municipios para tratar de encontrar ámbitos en donde el productor tenga un buen precio y el consumidor un precio accesible. Y una relación directa también. Una relación directa, tratando de que sea lo más fácil posible las cuestiones eliminando la mayor cantidad de trabas de cercanía, y con otras cuestiones más que también las venimos elaborando y que le iremos contando en el marco y el desarrollo de toda la campaña. Bien, bueno, Alejandra, una temática por la que siempre te preguntan, la cuestión de la seguridad, el abordaje también de un flagelo como lo es el narcotráfico, fundamentalmente en Rosario, pero también otras políticas, ¿no?, que se pueden articular en diferentes regiones. Sí, esa fue una gran preocupación, fue mi gran preocupación siendo jueza penal. Fue una gran preocupación también siendo diputada nacional y fue una gran preocupación durante todo el devenir, digamos, de lo que ha sido este gobierno provincial. Y quiero aclarar a la audiencia que nos está viendo que los dos venimos de 2 experiencias muy intensas. Agustín, de llevar adelante en el tránsito de la pandemia una tarea como ministro de Defensa que yo creo que es digna de todo elogio, y quisiera que hoy, que ha sido tan reciente, ¿no? Esta consideración que el presidente de la Nación hizo en el día de ayer, no solamente
acerca de su desempeño como ministro de Defensa en un momento tan complejo de la Argentina, sino también una defensa acerca de sus convicciones y de su coherencia ideológica. Y en lo que a mí concierne, bueno, estas tareas que yo estoy en uso de licencia. De la vicegobernación. Yo soy vicegobernadora, pero mi función constitucional es la de presidir el Senado, con lo cual pedí licencia, sin goce de sueldo, obviamente. En aquel momento, cuando fui candidata, que con Agustín fuimos al Congreso, también renuncié a mi cargo de jueza. Bueno, son los gestos que van construyendo un poco la forma que uno tiene de pensar y de sentir la relación, no solamente con uno y con su conciencia, sino con el otro. Bueno, y en este momento que estoy con licencia, no quiero dejar de mencionar también el enorme trabajo que llevamos adelante en la pandemia, muchas veces en diálogo con Agustín, desde los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe, este departamento también, y que fue, obviamente, ser un puente de interlocución entre el gobierno provincial y las necesidades que en ese momento fueron, y siguen siendo, pero pensemos en 18 meses atrás, claro. Y la verdad que el escenario era muy duro, muy difícil, había necesidades alimentarias, necesidades sanitarias que atender, que eran absolutamente diferentes a las tradicionales. Por eso digo, fue tan importante haber estado en ese momento dentro del Frente de Todos, haber dialogado como se dialogó con el gobierno nacional, en mi caso en particular con todos los ministros que venían de la Nación, Agustín era uno de ellos, para ratificar que sin ese Frente de Todos hubiese sido imposible afrontar la pandemia como la afrontamos. Y con respecto a la pregunta que me haces, las políticas de seguridad también tienen que ser políticas de articulación con el gobierno nacional. No hay ninguna provincia que pueda salir de un escenario tan complejo como la nuestra, si no es en un plan programático nacional. Planes que se están elaborando, obviamente la situación de la provincia de Santa Fe, la hemos hablado otras veces que he venido a este programa, es una problemática difícil, compleja, con un entramado que excede en la cuestión del narcocrimen, porque también es un entramado que está, digamos, situado sobre todo en las dos grandes ciudades cabeceras, digamos, Santa Fe Capital y Rosario, y que tiene una historia, que no ha sido grata y que tiene, digamos, no me gusta hablar de herencia recibida porque en realidad nosotros tenemos una responsabilidad de gobierno que llevar adelante, sobre todo obviamente el de Ejecutivo. Creo que ha habido algunos intentos que no fueron los intentos adecuados, a mi criterio, viéndolo como presidenta del Senado, pero sí es cierto que la legislatura tiene para discutir leyes de seguridad. Yo tengo un compromiso muy fuerte con esa discusión, porque si bien son leyes que hacen a la reestructuración del personal policial y de la articulación de la policía con el resto de las fuerzas de seguridad, yo creo que esa discusión hay que darla, esto está hoy en la Cámara de Diputados, y por otro lado, es cierto que salidos de la pandemia, en este estadio de la pospandemia, la seguridad debe ocupar la centralidad del discurso, no solamente del discurso como palabra, sino el discurso como hecho en el ámbito del Ejecutivo. Bien, bueno, Agustín, criticaste duramente al gobernador por su precandidatura como senador suplente. Sí, es un escándalo, una vergüenza institucional para todos los santafesinos. Los santafesinos están muy enojados con esa decisión del gobernador. La verdad que es un hecho inédito en la democracia argentina, en la provincia de Santa Fe desde 1983. Nunca un gobernador se puso de candidato a senador suplente en una elección intermedia, cuando tiene todavía 2 años más de mandato como gobernador. La verdad que los santafesinos piensan una cosa muy simple, que el gobernador está pensando en su futuro personal en el 2023, que va a llegar al Congreso de la Nación, va a llegar el 2023, lo va a hacer renunciar al senador titular y se va a asumir él como candidato como senador, y la verdad que tendría que estar ocupándose del trabajo de todos los santafesinos, no de resolver su trabajo. Digamos, ¿no? Es el único santafesino que tiene trabajo asegurado a partir del 2023. Entonces me parece que es un error gravísimo que cometió el gobernador. Me parece que es una equivocación. Alejandra recién cuando decía en el acto y decía con claridad que se queden tranquilos los santafesinos, nosotros garantizamos la institucionalidad, cualquiera sea el resultado electoral, pero el que pone en riesgo la institucionalidad es él colocándose de senador suplente en el marco de una elección interna del Frente de Todos, digamos, ¿no? Entonces me parece que ha sido un error gravísimo y obviamente que lo critico. Sería muy bueno que renuncie a esa candidatura de senador suplente, seguramente no lo va a hacer, pero no tiene ningún tipo de sentido
ni de justificación, porque la verdad que me parece que está muy mal y lo digo claro. Fijémonos los ejemplos, ¿no? Alejandra pidió licencia como vicegobernadora, yo acabo de renunciar al Ministerio de Defensa, no soy nada hoy, solamente precandidato a senador. Si ganamos las elecciones seremos candidato a senador junto con Alejandra, y si perdemos que estaré en el llano. Entonces no se puede hacer política especulando permanentemente, especulando con lo que te va a tocar, con lo que te va a venir. Se tiene que hacer política desde la generosidad, desde la sinceridad, y los santafesinos quieren que el gobernador gobierne, no que sea candidato a senador suplente de una lista. Bien, bueno, Alejandra, ¿las políticas de género van a ser una cuestión también a consolidar? Bueno, sí, realmente yo tengo una historia con las cuestiones vinculadas al género que tiene que ver con mi vida académica y con mi tránsito por el Poder Judicial. Que miren qué paradoja, ¿no? Agustín era legislador en el momento que se votó la modificación de la ley de trata del 2012, y yo la pude aplicar por primera vez en la provincia de Santa Fe, cuando fueron aquellos cierres de los prostíbulos en Rosario, donde había claramente una figura muy fuerte de la ley de trata, que era la utilización de la mujer con fines de lucro, lo que comúnmente se llama como proxenetismo. Esas acciones, como otras acciones que llevé adelante en la aplicación de las modificaciones que se hicieron también en el Código Penal cuando se incorpora la figura del femicidio, y todas las acciones que llevamos adelante con el movimiento de mujeres van a estar presentes, y sobre todo yo quiero hablarle a las mujeres de Villa Constitución y del departamento, porque para nosotros es muy importante, para mí en particular y para nosotros también, porque ese diálogo con las mujeres, ese vínculo con las mujeres, no solamente no lo queremos perder, sino que le queremos dar más volumen. Yo a veces digo que el movimiento de mujeres nos permitió, fíjense qué increíble, ¿no? En plena pandemia, en el momento donde arreciaban números que no eran favorables en términos de contagios y donde las grandes preocupaciones tenían que ver con la situación sanitaria de la provincia, nosotros logramos una ley de paridad que tuvo origen en un proyecto en el Senado, del senador Pirola, que reconoció los proyectos anteriores, o sea que no fue una negación, digo esto es la política como abrazando siempre, ¿no? Y siempre yendo hacia adelante. La política no es la negación de lo anterior, sea quien sea el que haya gobernado y sean cuáles hayan sido los proyectos. Yo siempre creo que uno tiene que tratar de que ese piso, aunque ese piso sea un piso que nos incomode, sea un piso a superar. Nosotros nos enfrentamos a las políticas neoliberales en el 2017 y Agustín fue parte de la maravillosa gesta de Néstor y Cristina en esos años donde las políticas de género fueron la gran ampliación de derechos. Sobre esas políticas de género vamos a trabajar, y a esas mujeres del movimiento de mujeres que a veces no se autoperciben feministas, porque es cierto que el feminismo es un movimiento que está en permanente construcción y deconstrucción. Nosotras las queremos convocar para que nos acompañen, para que el movimiento sea más voluminoso y para que sea la agenda del siglo XXI. Bien, Agustín, para cerrar, un mensaje que se le pueda dejar al vecino de a pie de la ciudad. Decirle que en esta oportunidad estamos trabajando fundamentalmente para tratar de representar a los santafesinos en el Senado de la Nación, que nuestro compromiso es defender a los santafesinos en el Senado de la Nación, a todos, al sector industrial, al sector agropecuario, a la ciencia, a la tecnología, a la educación, a la clase media, a los sectores trabajadores, a todos los santafesinos, todos aquellos que tengan un problema, un inconveniente, van a encontrar en nosotros dos voces fuertes, dos voces que se van a hacer escuchar en el Senado de la Nación para defender las necesidades y las demandas del conjunto de los santafesinos. Lo hacemos desde muchísima generosidad, de muchísima honestidad, tenemos nuestra historia, tenemos nuestra trayectoria, creíamos claramente convencidos los dos de que era un momento de generar este debate político institucional en la provincia de Santa Fe, este debate electoral. Sabemos que no han sido fáciles este año y medio que hemos tenido de pandemia, que puede ser que muchos santafesinos y que muchos vecinos y vecinas de Villa Constitución se encuentren desesperanzados, se encuentren cansados, algunos quizás enojados. Nosotros les decimos que queremos convertir ese enojo en esperanza,
esa decepción o esa desesperanza en expectativa. La Argentina va a salir adelante, vamos a dejar atrás la pandemia, la vamos a dejar atrás con la campaña de vacunación más importante de la historia de nuestro país, impulsada por el gobierno nacional. La Argentina va a empezar a recuperarse económicamente y vamos a volver a vivir mejor de lo que estamos haciendo. Ese es fundamentalmente nuestro compromiso. Se elige futuro versus pasado en esta elección. El pasado que no queremos volver, el pasado entre el 2015 y el 2019, con los tarifazos, con una cantidad de cuestiones sobre las cuales no queremos volver y sí queremos seguir apostando al futuro que nos incluye absolutamente a todos. Bien, muchas gracias por haber venido. Gracias. Muchas gracias. Son Agustín Rossi y Alejandra Rodenas, precandidatos a senadores nacionales por el Frente de Todos. Momento de ir a una pausa, quédate con nosotros, enseguida regresamos con más Telenoticias, el noticiero de la gente. Ya volvemos.